Buenas a todos y a todas. Continuamos con el Congreso de Inclusión, Deporte y Salud y hoy tenemos la tercera ponencia, la tercera entrevista con Pepe. Hoy va a ser una entrevista más dirigida a los hábitos saludables en las personas con diversidad funcional. Pepe trabaja en un colegio de educación especial en Valencia y bueno, yo creo que va a estar bastante bien porque vamos a tocar un poco la importancia que tienen los hábitos saludables, la actividad física, la higiene y también vamos a ver diferentes dinámicas que él lleva a cabo en sus clases. Así que, como siempre hago, ¿quién es Pepe? Si te puedes hacer una presentación para que la gente sepa quién eres, perfecto. Adelante. Hola, muy buenas. Como bien ha dicho Rafa, yo me llamo Pepe, tengo 28 años y nada, estudié magisterio desde el año 2010 hasta 2014 y a continuación realicé dos másters, uno en profesor de secundaria y otro en investigación en educación física. Estuve trabajando 2 años como maestro de educación física en colegios ordinarios y estos últimos 3 cursos he estado trabajando en un cole de educación especial con alumnos con diversidad funcional, que para quien no esté muy familiarizado, un cole de educación especial recoge a alumnos de entre 3 a 21 años que presentan pues, diferentes necesidades educativas graves y permanentes derivadas de afecciones, ya pueden ser físicas, psíquicas, sensoriales o incluso sociales adaptativas. Y en mi cole, por ejemplo, las más comunes, pues tengo alumnos con parálisis cerebral infantil, con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, de retraso mental, alumnos con autismo, síndrome de Down, ceguera, y también tengo algunos alumnos con trastornos conductuales o adaptativos. Entonces, nada, una buena variedad de alumnado que hace que cuando realicemos las clases de educación física tengas que estar prestando mucha atención tanto a la hora de prepararla como a la hora de llevarla a cabo. Pepe, una curiosidad y en relación a la anterior ponencia, ¿tienes también personas con enfermedades mentales o no? Sí, sí, por supuesto. ¿También También tienes? tenemos, como bien he dicho, alumnos con afecciones psíquicas Vale. y con diferentes trastornos de psicosis, incluso trastornos de déficit de atención, hiperactividad, todo eso son problemas mentales que, que tenemos en el colegio. Ya no solo son problemas motores, sino también afecciones psíquicas, incluso sociales, como bien he comentado, por trastornos conductuales, adaptaciones a la vida de un colegio. Entonces, estos alumnos se les hace un dictamen y se les deriva a un colegio de educación especial. Vale, vale. Y bueno, Pepe, ya entrando de lleno en la entrevista, desde tu experiencia como profesor, ¿piensas que las personas con diversidad funcional, los niños y las niñas con diversidad funcional, tienen menos hábitos saludables adquiridos en comparación con los niños de un colegio ordinario, por decirlo así? Vale, muy bien. A ver, para responder a esta pregunta, antes que nada, Rafa, permíteme que defina el concepto de salud, ¿vale? Que es la definición que todo el mundo conoce, la que nos presenta la OMS, ya desde mediados del siglo XX, que nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedades, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta esta definición, ningún alumno con diversidad funcional puede gozar de plena salud, ¿vale? Entonces, esto es una pregunta o una reflexión Ya. que dejo así un poquito al aire, que es una definición que tenemos muy integrada, que la estudiamos para las oposiciones, en cualquier ponencia que hacen sobre salud empiezan definiendo con el concepto que tiene la OMS, pero entonces realmente ningún alumno, teniendo en cuenta estas palabras, un alumno con diversidad funcional puede tener salud. Pues bueno, ahí dejo la pregunta. A mí me gusta ver más la salud desde una perspectiva así un poco más holística, un concepto más global e integral en el que se presenta la salud como una condición o un equilibrio entre diferentes áreas que nos permiten tener nuestro estado potencial de salud de acorde a nuestras características, ¿vale? No solo, como bien dice la OMS, es una ausencia de enfermedad, sino que aún pudiendo tener este tipo de afecciones puedas gozar de una salud si tú con tus condiciones puedes desempeñarte bien en la vida. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, 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 sí. O sea, más que Vale. nada que eso, que sí, que ya
el hecho de que las personas con diversidad funcional tengan una deficiencia, por decirlo así, ya según el concepto de salud no están saludables. Pero bueno, acláralo un poquito más, sí, dime. Exacto, exacto. Entonces, nada, ya basándome en mi experiencia, tengo que decir que cada alumno es un caso, ¿vale? No se puede generalizar y depende mucho sea de la personalidad del niño, de diferentes factores que determinan la salud, como pues el trastorno que tenga, el entorno en el que viva. También las familias son un factor muy importante aquí para que los alumnos de educación especial gocen de salud, porque muchos de ellos pues dependen de unos cuidadores que les vayan guiando la vida para que sigan esos hábitos saludables. Y respecto a eso también es muy importante el papel que tiene el centro en estos hábitos saludables. Nosotros, desde el centro se llevan a cabo pues, muchísimas iniciativas para garantizar la salud de los alumnos, que ahora si quieres te comento así rápidamente, pero bueno, no te puedo responder un sí o un no a la pregunta que me has hecho porque depende de muchas cosas y ya te digo, por lo general es verdad que los alumnos del Centro de Educación Especial sí que tienen un poco más abandonado el concepto de hábitos saludables, ¿vale? Y que si fuera por ellos mismos de una forma autónoma, ya te digo, depende mucho del niño, pero no suelen prestar mucha atención, ya sea pues a realizar actividad física, a llevar una buena nutrición, el descanso nocturno, diferentes hábitos de higiene, bueno, los diferentes ámbitos que componen lo que es la salud, ¿vale? Pero ya te digo, depende mucho, sobre todo familias y escuela. Entonces nosotros desde el centro, ya sabes que pues desde el área de educación física, que es la que a mí me atañe, pues se llevan a cabo diferentes iniciativas que después comentaremos, pero bueno, ya solo las sesiones de educación física o diferentes actividades al aire libre que hacemos. También se plantean patios activos en los que los alumnos tengan pues que moverse en diferentes juegos, diferentes espacios en los que se proponen diferentes tipos de actividades adaptadas un poco a las características de los alumnos. También se hacen un montón de bailes, teatros. Después en lo que respecta a la alimentación, ¿vale? Nosotros en el centro, después si quieres lo comentamos más específico, de una forma más concreta, pero se llevan a cabo diferentes menús, ¿vale? Adaptados a los niños. Entonces, el menú viene desde un catering que tiene pues una buena visión sobre la salud y la verdad es que están muy bien. También hacemos almuerzos saludables. Entonces, nada, desde el centro se potencia bastante lo que es la salud de los niños y si nos centramos ya en el tema de la higiene, que es uno de los puntos fuertes del cole, ya que cada clase tiene su tutor, que es una persona especialista en pedagogía terapéutica, y un educador, ¿vale? Entonces el papel del educador es fundamental aquí para trabajar los diferentes hábitos de higiene y de la vida diaria del niño y se hacen pues lavados de manos continuos y más ahora con el tema del COVID. Después también pues cambios de ropa, diferentes actividades relacionadas con la higiene que los niños pues necesitan de una persona externa que les vaya guiando un poco por el camino. Vale, vale. Hombre, yo, por ejemplo, lo que yo conozco más que es la discapacidad intelectual, yo sí que vi más sedentarismo. O sea, me refiero, si lo comparamos, bueno, en general, ya, bueno, por lo menos a nivel mundial, la población es más sedentaria que hace 50 años. Pero yo creo que en estos colectivos aún más, ya sea por su limitación que tienen o por las familias, ese miedo que pueden tener también, no sé, lo desconozco, pero yo desde lo que vi, cuando estuve yo trabajando como voluntario, sí que vi que eso, que baja competencia motriz, todo eso que también está asociado a esa discapacidad, pero me refiero que ya de por sí este colectivo suele ser más sedentario, por decirlo así, tienen menos adquisición de los hábitos saludables. Tú no has podido decir que sí o que no, te has decantado más por el que sí, que tienen menos, pero que sí. O sea, yo creo que coincidimos, ¿no, Pepe? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No puedes decir un sí o un no rotundo Sí. porque va a depender mucho de las características del niño, del entorno, de la familia o de muchos factores, pero sí que es verdad que los alumnos con diversidad funcional pues tienen una menor preocupación, vamos a decir,
por los hábitos saludables. Vale. Y bueno, ya que sabemos los de educación física, sabemos la importancia que tiene la actividad física. ¿En este colectivo juega más importancia aún el tema de la actividad física? Muy bien. Pues respecto a lo que estabas diciendo anteriormente, ¿vale? De que existe mucho más sedentarismo ahora mismo que hace muchos años. Me gustaría empezar por un informe que aparece en el Real Decreto 106/2014, ¿vale? Que es el que estudiamos del currículum de primaria, en el que, bueno, es el informe Eurídice, ¿vale? Nos dice de la Comisión Europea que el 80% de los niños en edad escolar únicamente participan en las actividades físicas que se proponen en la escuela. Esto quiere decir que el 80% de los niños solo se mueven, solo realizan actividad física en el cole. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sería como un estudio general, ¿vale? De alumnos de todo tipo. Sin embargo, cuando nos centramos en alumnos de educación especial, como bien has comentado, este número aumenta. Yo, como en mi caso, por ejemplo, desde el centro pasé un cuestionario, ¿vale? El YAP-S, que es de las siglas de Youth Activity Profile Spain, ¿vale? Que trata de evaluar la actividad física y los hábitos sedentarios en niños y adolescentes de una forma subjetiva en la que ellos responden a un test con 15 preguntas, ¿vale? Y los resultados, pues ya te los puedes imaginar. Son mucho más elevados que ese 80% de niños así a nivel europeo. Entonces, por supuesto, la actividad física tiene un papel fundamental en estos niños y desde la educación física, pues mucho más porque todo el tiempo de compromiso motor que los alumnos realicen en nuestras horas son minutos que pasan moviéndose y que no van a realizar después fuera, ¿vale? Yo, por supuesto, después lo veremos con las diferentes iniciativas, pero les animo un montón a que practiquen diferentes actividades extraescolares, adaptadas a su gusto, a sus características, que se muevan con las familias, solos, pero realmente esto no se produce. Entonces, desde la educación física es fundamental que nosotros llevemos a cabo una buena planificación de la sesión y que tengamos a los alumnos pues moviéndose el mayor tiempo posible. Y otra cosa que me gustaría añadir es que ahora, con el tema de las restricciones de la pandemia y del miedo que se tiene a salir a la calle, vamos a decir, las familias han optado algunas por apartar a sus hijos de estas actividades extraescolares. Entonces todavía se reduce más ese movimiento que teníamos garantizado ya por las tardes, o incluso se han cerrado los parques. Se prohíbe, o sea, tenemos un toque de queda, vamos a decir, que nos limita el paseo a partir de tal hora. Entonces todo esto está favoreciendo al sedentarismo, que como ya sabemos, pues es uno de los... De eso sí que es una pandemia, una de Sí, las eso grandes sí. pandemias del siglo XXI, o sea, sí, el Sí, sedentarismo. sí. Y Entonces, nada, si quieres que me meta más de lleno en el área de educación física, la importancia que tiene la actividad física para este tipo de alumnos, ¿vale? Aparte de contrarrestar un poco la pandemia del sedentarismo que estamos hablando, pues también les ayuda a desarrollar su capacidad motriz, ¿vale? Que es fundamental para mejorar en la autonomía del día a día. Los alumnos, cuanto más se muevan y más tengan desarrollada esa capacidad de movimiento, las articulaciones, la musculatura, pues mayor autonomía tienen, que al final es el gran objetivo que tiene nuestro centro, es que los alumnos, cuando abandonen la etapa escolar, sean capaces de valerse por ellos mismos. Entonces, desde la educación física se insiste mucho en esa importancia del movimiento, de la adquisición de hábitos saludables para que una vez se queden solos, pues, tengan un estado de salud alto y que se puedan valer por ellos mismos. Asimismo, también desde la educación física se realizan diferentes juegos, actividades que les afecta a ellos a nivel emocional, a nivel afectivo. Entonces, potenciar esa faceta desde la práctica de actividad física también es muy importante. Ellos aprenden pues, a aceptar su propio cuerpo, el del compañero, a conocer sus limitaciones y sus posibilidades, y entonces esa relación con los demás les potencia ya a nivel
psíquico y también a nivel social. Dime, sí, Y sí. nada, no sé qué opinas de todo esto. Si quieres que nos metamos ya 100% de lleno en los beneficios que puede tener la práctica de actividad física en alumnos con diversidad funcional, o bueno, en realidad sería en los niños en general, pero podemos ir concretando en alumnos de diversidad funcional, pues ciertas cositas. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Lo único que te quería decir es que has dicho algo que es bastante importante y es lo que siempre digo yo también en el canal, utilizar la actividad física, el deporte como medio para conseguir objetivos, ¿no? Que nos planteamos. Por ejemplo, yo estoy bastante de acuerdo que uno de los objetivos principales que predicáis, por lo menos en los colegios de educación especial, es fomentar la autonomía, ¿no? O sea, que luego todos Hombre, ellos claro. cuando tengan más de 21 años sepan valerse por sí mismos y que sean autónomos. Me refiero que eso es súper Ujú. importante. Y yo creo que el deporte y la actividad física pueden jugar un buen papel ahí. No sé, Pepe, yo, o sea, Pues sí, si quieres... has hecho muy buen resumen. Si te parece, nos Sí, claro, centramos en claro. los tres pilares que nos dice la OMS que debe tener la salud, ¿vale? Los beneficios a nivel físico, los beneficios a nivel psíquico y los beneficios a nivel sociales, que ya los hemos estado comentando, pero bueno, básicamente los beneficios físicos que podemos extraer de la práctica de actividad física, sobre todo en alumnos con necesidades educativas, pues mira, les ayuda a mantener el peso, ¿vale? Que esto no se comenta, pero también ayuda a tener una mayor autonomía, una mayor movilidad, ¿vale? Ganar flexibilidad, ganar fuerza muscular, ¿vale? Recuperar diferentes descompensaciones de la musculatura o malos hábitos posturales que ellos puedan tener, pequeñas deformaciones, desviaciones de la columna. Todo esto a través de la actividad física pues se producen mejoras significativas. Y esta mejora de la condición física les ayuda, pues como hemos dicho, a tener una mayor autonomía en su día a día. Después también la práctica de actividad física, dependiendo también un poco ya de la intensidad, pues les ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiorrespiratorias que algunos de ellos puedan padecer, también diabetes, al controlar los picos de glucosa, y después también la práctica de actividad física, como bien sabemos, también refuerza el sistema inmune, que muchos de estos alumnos pues, pueden tener un poco afectado. Entonces, a nivel físico, así a grandes rasgos, pueden ser los mismos beneficios de los que se puedan empapar alumnos de un colegio ordinario, pero en este caso es mucho más importante para este tipo de alumnos que solo, como hemos comentado, practica actividad física en las horas de educación física. Después, a nivel psíquico, tenemos pues las mejoras de la cognición, ¿vale? A la hora de tomar decisiones, a la hora de entender los conceptos, pues esa práctica de actividad física, ese riego sanguíneo que se mueve por todo el cuerpo, ayuda a que pues, el cerebro esté un poco más preparado para entender los diferentes conceptos, las diferentes órdenes o para entender mejor el entorno en el que viven. Después también un factor muy importante, ¿vale? Porque tenemos alumnos con déficit de atención, como hemos comentado antes, pues esto también mejoraría, con hiperactividad, ¿vale? Entonces, esa práctica de actividad física les ayuda a reducir esos niveles de estrés o esa demanda motora que tienen los alumnos, a reducir la ansiedad, que es muy importante, ¿vale? Tenemos alumnos que por su forma de ser, por su patología, como quieras llamarlo, el estar enclaustrado dentro de un aula les supone una situación de ansiedad y necesitan pues salir a los pequeños patios que tenemos, salir al patio, salir a tomar el aire, ¿vale? Entonces, esta hora de actividad física que tenemos o las horas del patio y tal, les vienen muy bien para reducir esa ansiedad y para mejorar su estado de ánimo. Y así pues, ya sabemos también que la actividad física mejora el descanso y estos alumnos pues tienen muchas demandas de mayores de descanso que puedan tener un alumno de educación especial. Algunos de ellos incluso toman medicación y entonces esta práctica de actividad física lo que les ayuda es a controlar mejor esos ritmos de descanso y de vigilia. Y ya finalmente, si nos metemos, como hemos comentado antes, en los factores
sociales, los beneficios sociales que aporta la práctica de actividad física, pues son evidentes. Un trato entre iguales en los que ellos pues ven a los compañeros que ya no solo están en clase aprendiendo diferentes conceptos o haciendo diferentes talleres, sino que aparte pueden compartir actividades al aire libre donde se sienten mucho más libres, donde se sienten pues más integrados con alumnos de diferentes grupos que los juntamos. Incluso hasta ahora hemos estado haciendo una iniciativa que era realizar actividad física junto con otros coles, ¿vale? Entonces, en ese punto, la integración es fundamental, la visibilidad, que los alumnos se muestren junto con otros alumnos de otros centros de tú a tú, que realicen la misma práctica de actividad física. Entonces, eso a nivel de autoestima y de aceptación a los alumnos les supone pues un gran impulso. Vale, Pepe, bueno, pues ya he visto un poco la importancia de la actividad física y sus beneficios. Vamos a ver ahora el tema de la nutrición, que también es súper importante. Quiero que me hables un poco cómo es la nutrición, ¿no? En tus clases, de la importancia que tiene y luego también la importancia que le das tú. Vale, perfecto. Pues nada, de la nutrición me gustaría decir que todo el mundo come a diario, todo el mundo nos alimentamos, ya que es una necesidad fisiológica como si fuera pues respirar o dormir. Y todas estas elecciones nutricionales que hacemos tienen una repercusión directa en nuestra salud, ¿vale? Entonces, es fundamental ya para cualquier persona pues instaurar buenos hábitos de alimentación para preservar la salud presente, pero también la futura. Entonces, la importancia de la nutrición, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay que adaptar esa nutrición a diferentes factores propios de una persona, edades individuales, de edad, sexo o incluso nivel de actividad física, pero también a las necesidades patológicas, ¿vale? No es lo mismo un alumno que tenga pues, una intolerancia o una alergia, alguna carencia nutricional. Entonces, es importante ya no solo nutrirse, sino nutrirse acorde a tus características y tus necesidades. ¿Qué ocurre? Pues que en el centro, como ya te he comentado anteriormente, tenemos una gran variedad de alumnado, cada uno con sus características. No digo que en los centros ordinarios no sea así, pero en estos centros de educación especial, los alumnos con diversidad, cada uno tiene sus características, como he dicho. Entonces, desde el centro, lo que hacemos es proponer varios menús a la hora del comedor para alumnos pues, con diferentes intolerancias, problemas estomacales, incluso Perdona, Pepe, los alumnos con una parálisis pregunta. cerebral. Dime. Vosotros también, los profesores que estáis ahí de educación física, también participáis en el tema de las dietas, o eso ya lo lleva una empresa. Me refiero, si dais consejos o si... Vale. Sí. Dime. Vale, como te he comentado anteriormente, la empresa que lleva el catering al centro, ¿vale? Es la que se encarga de elaborar los diferentes menús a los niños y está especializada en alimentación saludable y en alimentación con alumnos con necesidades educativas. Entonces, Vale. se proponen, como te he dicho, diferentes menús, no solo un menú generalizado y cada alumno come lo que quiere de acuerdo si tiene más hambre o menos hambre, como puede pasar en un centro ordinario, sino que es mucho más específico, los alumnos están, pues a cada uno tiene como su propio menú, es verdad que hay un menú más global para todos los niños, pero cada alumno tiene su menú. Entonces, nosotros lo que podemos hacer desde la educación física sí que es, si alguna vez alguna de los menús no nos parece, porque yo lo reviso casi a diario, entonces, si no nos parece muy adecuado, sí que se le puede comentar con el responsable del comedor, oye, coméntale a la empresa a ver por qué ha hecho esta elección o esta otra y si no podría optar por una opción más saludable. Pero por lo general los menús están muy bien y respetan lo que son las características de los alumnos, ya te digo. Alumnos con intolerancias, incluso alumnos con dietas cetogénicas, que te comentaré a continuación los diferentes beneficios que tienen
en ciertos trastornos. Y lo que es sorprendente, que a lo mejor la gente no conoce, los alumnos con parálisis cerebral infantil comen a través del PEG, que se llama, que es una vía en la cual se les administra pues una solución nutricional que lleva todos los nutrientes distribuidos de una forma considerada pues adecuada, y a través de ahí ya sean los enfermeros o los monitores del comedor se encargan de alimentar a los alumnos a través de una vía que va directamente al estómago, porque hay algunos alumnos que no tienen la deglución desarrollada, entonces necesitan ser alimentados por el estómago directamente. Todo esto viene porque es muy importante individualizar la nutrición dependiendo de las características de cada persona. Entonces, desde el cole pues, se propone una dieta sana y equilibrada general para los alumnos, pero después a cada uno, dependiendo de sus rasgos y características, pues se les administra de una forma u otra. Y como te comentaba, pues la nutrición es muy importante, sobre todo en esos alumnos de educación especial, porque hay estudios que demuestran que una correcta alimentación ayuda pues, a mitigar diferentes afecciones, ya sean físicas, mentales. Por ejemplo, como te estaba contando antes, hay alumnos con hiperactividad o alumnos que tienen conductas disruptivas, a los cuales se ven beneficiados mucho más que otros alumnos de una comida baja en azúcares, ¿vale? Entonces deberíamos evitar todo lo que son bollerías, ultraprocesados y demás, porque estos picos de insulina que les provoca, o de glucosa, que les provoca el comer este tipo de alimentos, lo que hacen es que les alteran mucho. ¿Qué pasa? Que después a lo mejor se produce un bajón de insulina y los alumnos se adormecen y te los ves aletargados y tal. Y eso puede ser un problema de la alimentación, que ya te digo, no será por parte del comedor, pero sí a lo mejor a la hora del almuerzo estaría bien que los alumnos pues llevaran algo un poco más elaborado, que no sea pues unas magdalenas y un zumo, porque eso lo que produce es una desnutrición más que una nutrición. Entonces, este tipo de alumnos no se benefician para nada de esta gran cantidad de azúcar. Y después, como te había comentado anteriormente, existen las dietas cetogénicas, que para el que no lo sepa son dietas con muy bajo contenido en carbohidratos, que ayudan a controlar los ataques epilépticos. Entonces, en el centro tenemos varios alumnos con estas características y desde casa pues ya lo saben, que deben controlar un poco lo que son la alimentación de los niños para reducir este tipo de ataques. Incluso tenemos también alumnos con diabetes, que para eso el papel del enfermero es muy importante, que lleva un control del nivel de glucosa que lleva todo el día, entonces va adaptando un poco la alimentación dependiendo de los niveles de azúcar que tengan en sangre. Y nada, antes se me ha pasado comentar una serie de recomendaciones respecto a la actividad física. Si te parece, las comentamos luego. Y ahora hago una serie de recomendaciones respecto a la nutrición. ¿Vale? Vale, sí, claro. Lo primero... Adelante. Vale, lo primero que me gustaría decir es que yo no soy nadie para dar consejos de nutrición, ¿vale? Para eso lo más importante es que las familias visitaran a un pediatra o a un nutricionista. Sin embargo, por todo lo que he estudiado, lo que me he informado y todo lo que sé, pues sí que puedo realizar una serie de pautas, de recomendaciones para este tipo de familias o para los alumnos. Y nada, simplemente a la hora de hacer la compra, que se realice con cabeza, una compra de alimentos saludables que incluya pues fruta, verduras, legumbres, hortalizas, carne, pescado, huevos, frutos secos, lo que todos sabemos, cereales integrales como arroz, avena, y lo que todos sabemos pero que poca gente hace, ¿no? Pero bueno, no está de más recordarlo. Después también, como he comentado, evitar la bollería y los snacks, alimentos ultraprocesados con mucho azúcar o con poca sal. Y después la fruta es súper importante. Entonces yo recomiendo a las familias que tengan por casa siempre el frutero lleno para que los alumnos o los niños, la primera opción que tengan en casa cuando les venga un poquito de hambre, ya sea pues a la hora del almuerzo o por la tarde, a la merienda o incluso para terminar la cena, pues que cojan una pieza de fruta.
Y después no hemos hecho mucho énfasis en la hidratación, ¿vale? Que también es un tema importante. Entonces, nada, simplemente para resumir, que la bebida predilecta debería ser el agua, evitando pues zumos y refrescos azucarados, por lo que he comentado, porque producen un aumento de la glucosa en sangre y eso pues no aporta ningún beneficio, simplemente despierta a los alumnos durante un periodo de tiempo y después produce un aletargamiento que tenemos a los alumnos pues activos y desactivados en un periodo de tiempo muy corto. Así que nada, simplemente dar estos consejos para la gente, son consejos así un poco generales Sí. que podría adoptar cualquier niño o incluso cualquier adulto, pero sobre todo una cosa que me gustaría remarcar, que ya he dicho durante todo al responder esta pregunta, es que hay que adaptar la nutrición a las características de la persona. Vale, no, sí, yo creo que lo que has dicho es, básicamente es, para resumirlo, es que la nutrición tiene que ser, pues, cumplir los mismos parámetros que para los niños y las niñas de un colegio ordinario, es decir, consumo de frutas, verduras, carne, pescado, huevos, frutos secos, pero teniendo en cuenta que habrán niños que por su discapacidad necesitarán algunas adaptaciones, como puede ser la dieta cetogénica o algunos no podrán consumir algún tipo de alimento, ya sea en la parálisis, ¿no? A lo mejor algún alimento que sea, no lo sé, no lo sé, pero que pueden ser que eso sería adaptarlo a sus necesidades, ¿no? Básicamente eso sería el resumen. Exacto. Lo que estabas diciendo, alumnos con parálisis cerebral o con diferentes trastornos que no les permitan hacer el movimiento de deglución, pues darles alimento en forma de papilla, ya puede Claro. ser puré, puré de verduras, puré de frutas, incluso de carne, verduras, etcétera, y alguna gelatina, etcétera. Vale, Pepe, bueno, pues ya dejando atrás el tema de la actividad física y la nutrición, vamos a ver la higiene. También es un hábito que también predicamos mucho en la educación formal. ¿Cómo es la higiene? Un poco también es súper importante porque está relacionada con la autonomía y con la salud. Para ti personalmente, ¿cuánto de importante es y un poco los beneficios, ¿no?, que tiene en este colectivo? Vale, pues nada, la higiene sabemos que está muy vinculada con la salud en general, ¿vale? Ya que ayuda a prevenir pues, algunas enfermedades infecciosas y es por ello que se le da tanta importancia en los centros ordinarios desde los primeros años de edad. En la etapa de infantil, sobre todo, se hace mucho hincapié en que los alumnos desarrollen esa autonomía a la hora de llevar una higiene adecuada en diferentes ámbitos, pues ya pueda ser en el lavado de mano, que ahora mismo con las medidas del COVID, pues mucho más recomendable, a la hora de cepillarse los dientes o incluso una higiene corporal adecuada. Entonces, en los alumnos de educación especial, pues sigue siendo igual de importante. Como he comentado anteriormente, por ellos mismos hay muchas veces que no nace esa necesidad de tener una higiene corporal adecuada, ¿vale? Entonces, es papel tanto del centro, en este caso, de los educadores o de los monitores del comedor, como de las familias, que los alumnos lleven una higiene adecuada. Entonces, si nos centramos en los diferentes aspectos, el lavado de manos, como he comentado, ahora con el tema del COVID pues se ha aumentado mucho más, Mm. pero se realiza constantemente en el centro, tras estornudar, tras volver del baño, al tirar la basura, al volver del patio o antes de comer. Y, y no hace falta que recuerde las pautas de cómo hay que lavarse las manos, pero bueno, porque últimamente en los medios de comunicación ya nos han insistido mucho, pero bueno, lavarse las manos correctamente durante 40, 60 segundos, importante que sea entre los dedos y a la hora de secarnos, pues con una toallita y desecharla en la papelera. Y, y nada, ahora mismo en el cole también disponemos de diferentes soluciones desinfectantes eh, a base de alcohol que nos ayudan pues a lavar la mano en el caso de que no tengamos a mano agua y jabón, pues desinfectarnos con el gel.
Después, el cepillado de los dientes también es muy importante para cualquier niño, en el caso de los alumnos con necesidades educativas, mucho más, porque por ellos mismos tampoco nace el hábito de frotarse los dientes. Entonces, la caries ya sabemos que es una también de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y, y que la prevención es lo más importante. Entonces, el cepillado de dientes es la Muy primera importante. barrera para frenar la caries. Y ya finalmente otro aspecto importante que es la higiene corporal, como hemos comentado, pues este tipo de alumnado, basándome en la experiencia, hay muchos casos, ¿no? Pero desde mi experiencia, el tema del aseo personal lo tienen un poco descuidado, a no ser que hayan llevado muy marcado las directrices para que a tal hora te cambias, cuando haces esto otro. Entonces, sí que te ves, algunos alumnos lo tienen muy automatizado y sí que tienen un hábito de higiene corporal muy automatizado, pero hay otros alumnos que lo tienen más descuidado. Entonces, nada, ya sabemos que la ducha es fundamental para evitar enfermedades de la piel y que hay que ducharse pues diariamente y entonces el tema de la ducha, que es un gran paso de autonomía, ¿vale? Porque es un proceso en el que estás tú contigo mismo moviéndote y tal, pues hay que también educarlo. Entonces nosotros también, el papel de los educadores, valga redundancia, es fundamental aquí para ayudar a los niños a dar la importancia que se merece la higiene corporal en cuanto a la salud y para que sepan llevar a cabo el proceso ordenadamente, ¿vale? Vale. Entonces, lo que ya sabemos, dependiendo de la autonomía que tenga el alumno, pues igual que hemos explicado con el cepillado, se hace lo mismo pero con la ducha. Se les explica pues los diferentes pasos, los diferentes materiales que hay que utilizar para la ducha y se recuerda que la ducha debe ser diaria y si se realiza actividad física, con más motivo. Vale, Pepe, bueno, pues ya he visto un poco la importancia que tienen los hábitos saludables en los niños con diversidad funcional. Vamos a entrar Uh ya -huh. en la práctica, ¿no? Un poco las dinámicas que tú llevas a cabo como educador Uh físico -huh. con este colectivo. Así que si nos puedes explicar alguna dinámica, algunos juegos, alguna sesión que tú hagas y que te guste mucho, claro, personalmente, para el desarrollo, para la adquisición de los hábitos saludables, perfecto. También eso, si lo quieres acompañar con algunas actividades, juegos, mejor que mejor. Vale, perfecto. Lo primero que quiero decir es que la educación física es la asignatura que trata directamente los hábitos saludables, ¿vale? De una forma directa. Pero es verdad que no solo nosotros tenemos que hacer énfasis en ese cumplimiento de los hábitos saludables, sino que debemos hacer partícipes también a los diferentes profesores, a la familia, o sea, a la comunidad educativa, para que entre todos consigamos que los alumnos gocen de la mayor salud posible. Entonces, desde mi parte, desde la educación física, realizo diferentes juegos, ¿vale? Para que los alumnos entiendan la necesidad que tiene una persona de gozar de una buena salud. Entonces, si no te importa, voy a sacar una libreta que tengo aquí Claro, en claro. la cual tengo estructurada la sesión de educación física y la repasamos uno a uno para que veas las diferentes partes en las que yo divido la sesión y el énfasis que se hace en la salud en cada una de ellas, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Una libretita con pictogramas, que son los dibujos con los que los alumnos de nuestro centro se comunican y aquellos que no tienen el habla, pues se comunican a través de pictogramas y lo entienden todo correctamente, los que no pueden leer también. Entonces tenemos, pues, ahora mismo, por el tema del COVID, tenemos la desinfección de manos y zapatillas antes de empezar la sesión de educación física. Después sacamos el material, ¿vale? Que hasta aquí, pues bueno. Después, ahora tenemos la bienvenida, que sería como la primera parte de la sesión, en la cual hacemos énfasis, preguntamos cómo están, si tienen algún problema, es el momento de expresarlo, hablan entre ellos un poco. Es como la preparación mental para la actividad física, ¿vale? Después, la primera
actividad. Tenemos aquí el calentamiento, dependiendo de si los alumnos tienen una buena capacidad motriz o los alumnos están un poco más limitados, pues se realizan como juegos de psicomotricidad, en el cual se trabajan las capacidades físicas básicas y las habilidades motrices básicas, o si tenemos alumnos con un desarrollo motor más completo, realizamos como una introducción al deporte que se vaya a practicar, ¿vale? Entonces, pues, como hemos dicho, en el calentamiento se realizan pues diferentes juegos a través de saltos, pequeñas carreras, giros, transporte de objetos, en el que los alumnos pues van poco a poco desarrollando un poco esa autonomía para desenvolverse en el día a día. Después, si pasamos a la parte principal, ¿vale? Que es un poco la que tiene una mayor intensidad, en los alumnos de psicomotricidad lo que hacemos son ya juegos un poco más complejos a través de o circuitos con diferentes postas o diferentes juegos con más materiales, aunque ahora estén un poco restringidos por el tema del COVID, en el que se trabaja pues la coordinación, el equilibrio, como ya hemos dicho, saltos, transporte de objetos, actividades en parejas, en pequeños grupos. Entonces, esta parte es un poco más intensa, un poco más compleja y ya también se desarrolla un poco ya, vamos a decir, la capacidad cardiorrespiratoria, así como los diferentes movimientos, rangos articulares, etcétera. También podemos trabajar con diferentes materiales adaptados, como bicicletas, ¿vale? Tenemos unas bicicletas adaptadas como si fueran triciclos, para que los alumnos que tengan poca movilidad, pues con poco esfuerzo pueden avanzar mucho. Y el que no tenga movilidad en las piernas, también tenemos bicicletas en las que moviendo con las manos se pueden desplazar. Y después, lo que te digo, en el grupo de deportes, que son los alumnos un poco más autónomos, pues realizamos actividades deportivas con gran variedad de material y ya acercándose un poco más a lo que es la práctica deportiva oficial. Y se le presenta a los alumnos una variedad de deportes para que se motiven, vean la amalgama de deportes que existen para que en un futuro, si se quieren apuntar en las actividades extraescolares, pues se apunten sin ningún problema. Y después, esto respecto a la parte principal, y ya después realizamos una vuelta a la calma, ¿vale? En la que incidimos sobre todo en la salud mental de los alumnos, ¿vale? Hacemos una progresión así, en la que empezamos más suave, después hacemos una parte principal y después una vuelta a la calma, en la que realizamos diferentes actividades de yoga, mindfulness, visualizaciones, música relajante, en la que los alumnos entienden que después de realizar una actividad física intensa, lo que toca es llevar al cuerpo a su estado natural. Entonces, pues con diferentes colchonetas y demás, los alumnos se relajan, se les pone música, se les hace imaginarse que van, pues que están en un paisaje, que están las olas, etcétera. Entonces, se trabaja también lo que es la visualización, la cognición y un poco lo que es la respiración y la vuelta al estado natural, como he comentado. Entonces, cuando acaba la sesión, tenemos también, como hemos comentado, hábitos de, bueno, aquí ahora toca desinfectar el material, que los alumnos no pueden tocar el material, por eso se lo enseño para que sepan que me toca a mí recoger el material y desinfectarlo. Y finalmente tenemos la higiene personal, que insistimos en las diferentes partes de la higiene. Hay que lavarse las manos, hay que lavarse las partes que hemos sudado, hay que cambiarse la ropa, traer un calzado adecuado. Entonces, como hemos visto, a lo largo de una sesión normal y corriente se hace diferente énfasis en las diferentes partes de la salud. Y respecto a la nutrición, que por ejemplo no se ha comentado de una forma específica a lo largo de una sesión, sí que llevamos a cabo un control poco por parte de los tutores y, en mi caso, una supervisión del almuerzo, ¿vale? Entonces nos comunicamos con las familias si consideramos que el almuerzo del alumno no es adecuado para sus necesidades. También se puede realizar el día de la fruta, en el que todos los alumnos realizan frutas, traen frutas al colegio, perdón, o realizar diferentes almuerzos dependiendo de la temática. Por ejemplo, hace poco se realizó el almuerzo del otoño, en el cual los alumnos probaron diferentes alimentos de esta estación
como por ejemplo el caqui, las nueces, diferentes frutos secos, etcétera. Entonces, todos los alumnos entienden que hay unas frutas o un alimento de temporada y que es importante consumirlo cuanto más natural, mejor. Y ya finalmente, lo que te he dicho, también con los alumnos, los más autónomos sobre todo, con los cuales se puede dialogar, se habla un poco de nutrición más de tú a tú, se les pregunta qué desayunan o un fin de semana cuál es su comida habitual o si este fin de han comido algo especial y entonces se hace una reflexión un poco de cuáles han sido esa comida que no podemos controlar nosotros y entre ellos se aportan un poquito de feedback, pues esto es mejor, esto es peor, podría sustituirlo por otra cosa, etcétera. Entonces, nada, como te he dicho, los hábitos saludables se tratan desde el momento que yo paso por las clases a recoger a los alumnos y nos saludamos hasta el final de la sesión, cuando ya se realiza la higiene o se realiza a lo mejor alguna pequeña reflexión sobre la propia práctica de actividad física o sobre la nutrición. Vale, Pepe, bueno, pues para ir ya terminando con la ponencia, vamos a ver un poco el tema de las familias. Está claro y está demostrado que las familias tienen un papel fundamental para el tema de la adquisición de los hábitos saludables. Por lo tanto, ¿cómo es el contacto con la familia? O sea, desde tu parte, ¿intentas estar en contacto con ellos? ¿Un contacto más cercano, más electrónico? ¿Cómo lo desarrollas? Vale, pues como hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, las familias son muy importantes, sobre todo en este tipo de alumnos, porque muchas veces los propios alumnos no pueden ser responsables de ellos mismos, necesitan una persona adulta que les vaya guiando un poco por los diferentes hábitos saludables. Entonces, la familia se tienen que mostrar como modelos para los niños, ya que ellos al final replican lo que están acostumbrados a ver. Nosotros como maestros de educación física tenemos que dar ejemplo, los tutores también, pero después cuando van a casa los padres deben seguir en esta línea de hábitos saludables para que los alumnos les imiten y repliquen esa serie de hábitos. Y por desgracia muchas veces los propios padres, ya sea por desconocimiento, por desinterés o por otros factores, no practican estos hábitos saludables. Entonces nosotros, como maestros de educación física, lo que debemos es recordar a esos padres la importancia de los hábitos saludables para así ir todos a una. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la educación física? Pues lo primero, el primer contacto que podemos tener es con su tutor, tutora. Podemos hablar con ellos para que tengan en cuenta en las diferentes reuniones o para que tengan un control más específico sobre el niño. Después también podemos comentar con el enfermero, que los colegios de educación especial disponen de un enfermero para que vigile los diferentes hábitos de un niño en concreto. Después también podemos escribir en la agenda de los niños directamente nosotros, como maestros de educación física, podemos escribir una nota que los padres suelen contestar al día siguiente y si nada de esto funciona, pues ya queda lo que has comentado tú, pues o escribirles por correo electrónico, que por mi experiencia no suele ser la mejor opción, sino llamar por teléfono o, si el caso es muy grave, pues se puede concertar una cita directamente con los padres y directamente hablar de tú a tú, comentarles el caso de su hijo, que desde tu poder como maestro de educación física has visto una serie de carencias y tal, y ya hablas con ellos directamente para que vaya mejorando esos hábitos. Y después lo importante es estar pendiente de ese niño para ver su evolución y que realmente se han cambiado los hábitos para acercarlos a una vida más saludable. Pues muy bien, Pepe. La verdad es que yo creo que ha estado bastante bien. Hemos conocido un poco más el mundo de la educación especial, que yo creo que suele ser desconocido, sobre todo para las personas que que no están ligadas con el mundo de la discapacidad, ¿no? Que sabemos que todos somos iguales y por lo tanto las personas que estáis desarrollando vuestra labor docente en colegios con estas características, pues la verdad es que hay que agradecerlo y yo creo que se necesita. Así que, Pepe, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido hoy. Gracias por tu tiempo y nada, nos vemos
no sé, tú tienes aquí este canal para lo que tú quieras. Cuando quieras participar, eres bienvenido y muchas gracias. Vale, yo nada, para despedirme, ya darte las gracias a ti, Rafa, por darme esta oportunidad, porque creo que es importante que la educación física coja fuerza en esta sociedad y que la gente que tiene desconocimiento o que no, no, es, no nace por ella misma realizar estos diferentes hábitos saludables, a lo mejor gracias a nuestra labor de transmisión de conocimientos se suman al carro y se unen a esta vida más activa Eso es. y de buenos hábitos. Y ya respecto a lo que es el área de diversidad funcional, también pues me ha encantado poder explicar toda mi experiencia y, y que nada, que se dé la importancia que se merecen este tipo de alumnados, que la verdad es que parece que socialmente estén un poco abandonados, pero ellos también están ahí y gracias a este tipo de charlas pues vamos a hacerlos un poco más visibles y a dar la importancia que se merecen. Eso es. Muchas gracias.